paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. William Noguera es el primer colombiano sentenciado a muerte en California por un crimen que cometió cuando tenía 18 años. Vivió 4 décadas encerrado en la prisión más temida de los Estados Unidos, conviviendo con los peores criminales en el corredor de la muerte. Su relato es sorprendente, no solamente porque esquivó la ejecución y a sus peligrosos compañeros, sino que logró transformar su propio destino. Después de explorar las profundidades del mar, Julián Giraldo sufrió un accidente que lo dejó sin el 70% de su cerebro. El amor de su esposo y la dedicación de un neurólogo lo hicieron levantarse de la cama para gritar que contra todo pronóstico está milagrosamente bien. El amor y la ciencia, el camino para vencer a la muerte. Juan Manuel Valencia nació en Manizales, jugó fútbol en las divisiones inferiores del Once Caldas y era uno de los peores de su colegio en inglés. Hoy su vida transcurre entre gringos, cohetes, astronautas y la sala de control en SpaceX, la empresa privada líder en la exploración espacial que junto a la NASA llevaría de nuevo al hombre a la Luna. El niño que soñaba con las estrellas. Empecemos. Después de haber pasado 4 décadas en el corredor de la muerte, en una de las cárceles más temidas de los Estados Unidos, con la zozobra de vivir cada segundo como si fuera el último, esperando su ejecución, el colombiano William Noguera aprovechó lo que le quedaba de vida estudiando, pero sobre todo conociendo a sus compañeros de infortunio. Se acercó tanto que se ganó la confianza de algunos de los peores asesinos y logró otro impensable. Ayudó a resolver casos que parecían imposibles. Angelita Zambrano lo visitó en Los Ángeles, en donde vive libre y a paz y salvo con sus pecados. Que San Quintín era la prisión peor del mundo, porque ahí nació la mafia mexicana. Ahí nació the BGF, que es la familia negra de los gorilas. Ahí nació la pandilla del Aryan Brotherhood, que son los blancos. Y no son nada más pandilleros, son los peores de los peores. Tipos que piensan por meses de cómo matarte. Yo era el más joven que le dieron el pena de muerte en ese entonces, hace 43 años o 42 años. William Noguera es colombiano y está hablando de milagro. Sobrevivió nada menos que al corredor de la muerte de San Quintín, la más temida cárcel de Estados Unidos. Este hombre mide 1,90 y es uno de los pocos que ha recibido sentencia de muerte y vive para contarlo. A mí me condenaron a morir, es que te van a meter en un cuarto, te van a poner en una silla y te van a matar. Era el primer vez que a mí me pusieron que me iban a matar. El guardia me llamó a su cuarto y me dijo, ¿cómo quiere morir? ¿Quiere morir por inyección líquida o quiere por gas? Y me enojé, le dije, haz lo que usted quiera hacer. Yo no firmo nada. Pasó 3 diferentes veces con 3 diferentes guardianes. Pasó 4 décadas entre los peores criminales. Recibió condena de muerte cuando tenía 18 años. Fue el hombre más joven y el primer colombiano en ser sentenciado a la pena capital en esta cárcel de California, dotada con sala de cámara de gas y de inyección letal. El lenguaje que se hable en San Quintín es violencia. Es el único lenguaje que se respeta ahí dentro. Y es que por San Quintín pasaron criminales como Charles Manson y Richard Ramírez. En 2015 alcanzó a albergar hasta 700 prisioneros que esperaban su turno para entrar a la cámara de ejecución. ¿Cuántos años en el corredor de la muerte? 40. Nos recibe en la casa de su familia en Los Ángeles, con apenas 3 meses de abrazar la libertad. Ahora tiene 61 años y va a contarnos cómo logró mantenerse vivo, esquivando a la muerte cada día.
Yo tenía ninguna esperanza, nada, de salir. Noguera fue sentenciado en 1983 por el asesinato de Jovita Navarro, la mamá de su entonces novia adolescente. A la edad de 17 años yo conocí a una muchacha, ella tenía 16 años. Me enamoré de ella, una muchacha latina, linda. Lo que yo no sabía era que la estaban abusando sexualmente y físicamente en su casa. Ella tenía casi 5 meses de embarazada. Yo fui a México a pelear y cuando regresé me informaron que la forzaron a abortar al niño. Investigó cómo se realizaba un aborto de un bebé de 5 meses y perdió la cordura. Noguera mide casi 2 metros y en ese entonces era campeón nacional de Hapkido, un arte marcial de defensa personal. Yo era un niño que tenía rabia, era un colombiano que creció en un barrio de mexicanos y gente de color y yo era el único colombiano. Desde niño tenía que defenderme y peleando fue la única forma que pude hacer eso. Y así crecí, peleando en las calles. Mi papá me puso en las artes marciales a los 4 años y de ahí mi primer campeonato lo gané a la edad de 8 años. Discutió furioso con su suegra por el aborto forzado de su hijo. A los 16 años gané el Hapkido Middleweight Championship, el Taekwondo Open, el Las Vegas Open, el San Diego Open y el Four Seasons Open. Le dicen el Noguera 5, el 5 de Noguera, porque nunca se ha hecho. La madre de su novia lo atacó con uno de sus instrumentos de entrenamiento y la discusión terminó en que la mató. Yo cometí este crimen que me puso en la prisión por 42 años. En prisión afrontó una realidad oscura, al filo de lo perturbador, convivir con los peores asesinos en serie. Si yo hago un error, yo muero. Ahí matan gente en las yardas, los violan. Todo eso pasa ahí. Y yo tenía que ser la persona que sabía cuándo una persona iba a hacer algo. Entonces, para sobrevivir, se consagró a estudiar a sus compañeros asesinos seriales. Lo hizo leyendo, analizándolos. No tengo una educación normal, pero tengo un PhD, un Master's de la prisión de San Quintín y yo me gradué número 1 en mi clase porque no había un libro que yo no leí. Casi 20,000 libros y me convertí en un experto en eso. Experto en eso, es decir, en perfilación criminal. Y es que tenía de vecinos a depredadores como Randy Kraft, asesino de más de 60 personas, o William Bonin, quien violó, torturó y mató al menos a 14 hombres jóvenes. Logró ganarse su confianza a punta de miradas inquietantes, de estrategia y a veces de locuras. Creó una fachada temible para parecer otro asesino de miedo. Me decía Mad ahí adentro, M-A-D, Mad. Tenía una máscara que yo tenía allá afuera, que en las yardas, que era una máscara de un monstruo. ¿Cómo es convivir con la muerte todos los días? Es una fuerza que te da dentro de levantarme todos los días a las 5 de la mañana, hacer 1000 lagartijas, 1000 pull-ups, prepararme físicamente, mentalmente y espiritualmente. Es un juego muy difícil que los convictos, los criminales te respeten por miedo y que los guardias te respetan porque creen que también es una persona buena. Un juego del que supo sacar provecho. Durante sus años de encierro desarrolló más de una habilidad. Esa es la primera vez que el mundo de arte me reconoció a mí. Empezó a dibujar usando la técnica del puntillismo, logrando una precisión fotográfica hiperrealista. Los guardias vieron los dibujos y me pagaban, me decían, haz este dibujo, te pagamos esto, y tenía contratos yo. Y después de 10 años haciendo eso, los oficiales llevaban mis pinturas, mis obras a las galerías. Y he tenido exhibiciones en Londres, en San Francisco, en Nueva York, en Los Ángeles, en Francia. Me conocían como el hombre de escape porque mis obras dicen que yo podía escaparme por mi mente. Hay una piedra como así de grande y está ahí adentro. Cada vez que una persona compra uno, se lo lleva, me está ayudando a escapar. El valor de sus obras va de los 700 hasta los $18,000, dinero que usó para sostenerse en la cárcel y para ayudar a las familias de las víctimas de los mismos asesinos que lo rodeaban. Porque en todas mis obras yo le pongo mi huella digital. Cuando yo estaba haciendo creaciones artísticas, estaba yo destruyendo la jaula que me tenía encerrado. Y como si el realismo mágico diera el más oscuro de los giros, un día se enteró que él, de niño,
casi fue víctima de uno de estos criminales. William Bunning, le decían el Freeway Killer. Él mataba niños de la edad como de 11 a 18 años. Y yo iba a ser su víctima. Le dije, hey, usted tiene un niño que se le escapó. Me dice, oh, sí, había un muchacho. Y tenía un surfboard. Una tabla de surf. Pero muy única. Estaba pintada de rojo con el hombre araña. Y le dije yo a él, este es el muchacho. Y tenía la foto y comenzó a tocarla con las manos y me dice, ah, usted es él. De ese momento, cuando él se dio cuenta que yo era, él abrió la puerta por mí. Esa coincidencia le abrió las puertas a reuniones, donde como jugando, una treintena de asesinos convictos compartían fotografías, obsesiones y demás retorcidos detalles de sus crímenes. Ellos tenían una sociedad que se llama The Dead Body Society. Es una sociedad de asesinos en serie. Muestran la foto, esto fue lo que le hice, esto fue cómo lo hice. Y en California, una persona que está condenada a morir tiene la habilidad de decirle a sus abogados, dame todas las fotos, todos los reportes, quiero estudiar mi caso. Y les tienen que dar todo. Los audios de las mujeres gritando con ellos tenían esos. Y se lo compartían ellos mismos. Se infiltró en ese club de la barbarie y escuchó cada detalle. En las noches, cuando regresaba a su celda, escribía todo. Documentó cada historia. Tanto fue el nivel de confianza que obtuvo de puño y letra de ellos confesiones de crímenes inéditos. Ellos me dijeron todas sus historias, las que las policías saben y que la policía no saben. Y lo más importante, me dijeron por qué hacen lo que ellos hacen. Mucho de lo que averiguó en su largo descenso al infierno está en 2 libros que ha publicado. Yo caminé en el infierno por casi 40 años. Yo no soy una persona que no tengo miedo, yo tengo miedo. Por eso que yo creo que sobreviví, pues yo tenía miedo. Mucha gente no tiene miedo, no importa. Ellos ya están condenados a morir. Cada criminal piensa diferente. Así, Noguera se convirtió en artista y autor experto en comportamiento delictivo. Hoy trabaja con Kane Mains, un reconocido detective especializado en crímenes sin resolver. A prepaid call from an inmate at the California State Prison, San Quentin. 2 mentes, un ex marín y un ex convicto trabajando juntos. Por su buen comportamiento en prisión, Noguera trabajó asistiendo a criminales ancianos. Fue así como conoció a Joseph Naso. Él es el monstruo peor de la historia de los asesinos en serie. Mató por más de 60 años. Uno de los asesinos más escurridizos, escondido bajo la máscara de un fotógrafo profesional, citaba a jóvenes modelos que luego aparecían muertas. Sus familias nunca supieron ni el quién ni el por qué hasta ahora. Y aquí está Naso con 4 de sus víctimas y me escribe a mí ahí. Best wishes, Bill, from me and some friends, Joe Naso. Joseph Naso se parece al padre de todo el mundo. Y su cosa que él lo hace tan diferente es que usted nunca lo recuerda. No es muy alto, no es muy chiquito, no es muy gordo, no es muy flaco. No hay nada de él que lo hace usted recordarlo. La clave para su confesión, la fotografía. Ganó su confianza, le contó todo. Le entregó algunas de sus fotos con dedicatoria incluida y empezó a revelar información que Noguera sabía era muy valiosa para esclarecer algunos casos. Admitió que me conocía, que escribió cosas y que me dijo secretos. Yo tengo todos esos secretos escritos en su letra. Esa investigación está plasmada en este libro titulado A través del lente de un monstruo. De todos los casos, de los 10, encontraron 8 cuerpos. Y la verdad es que hay muchos más cuerpos y esos otros casos los estoy estudiando yo con Ken Mains para poder traerle a esas familias esas respuestas que han preguntando qué le pasó a mi hija. Yo nunca parto mi palabra. Pero ¿cómo fue que Noguera se salvó de la pena de muerte e incluso logró su libertad? No fue fácil. Fueron años, décadas de ruegos judiciales. Y el Estado de California peleó contra mí hasta el 2022, que entonces las cortes dijo, ok, dale vida en prisión. Y otra vez, no tenía ninguna esperanza de salir. Pero a mí me dieron vida sin posibilidad de salir. Sin posibilidad de salir por un testigo que aseguró que hubo premeditación en el crimen de su suegra para cobrar un seguro. Sus abogados tardaron años en probar que no hubo tal móvil y que el testigo era falso.
Soy la única persona en la historia que ha ido al parole board, a tabla, después de tener la pena de muerte y la primera vez me dicen, está listo, déjanos salir. Finalmente, su sentencia de muerte fue anulada y en agosto del 2025, tras 42 años de cárcel, por fin, una jueza le otorgó clemencia y libertad condicional por buena conducta, por su labor como artista y por ayudar a la justicia a resolver crímenes. Ahora está libre y asegura que no se detendrá. El futuro para mí es ayudar a las víctimas de estos casos y seguir con una carrera como autor, como artista y darle un poquito de paz a una familia que no tienen esa respuesta. Eso es lo que me motiva a mí. También lo motivan sus raíces colombianas. Su padre barranquillero y su madre samaria migraron en los años 60 en busca del sueño americano. Colombia es mi tierra y Barranquilla, Santa Marta, quiero regresar a la costa, como si no soy costeño. Pero también quiero regresar a Bucaramanga, a Bogotá, a Cali. En 1979 fue la última vez que yo regresé a mi tierra. Quiero oler el bocadillo. Todo es diferente. La leche es diferente en Colombia. Es real. Aquí todo es de plástico. ¿Durante todos esos años lo visitó algún familiar? Bueno, sí, mi madre, mi hermana ahí vino a verme, mi otra hermana también. Y tuve amigos y ellos vinieron a verme. Yo sé qué es vivir con la muerte. Y yo quiero vivir cada momento de esta vida completamente apasionado. Quiero vivir así. Y por eso es que monto una moto así, porque quiero sentir todo del mundo. Ya no representa un peligro para la sociedad. Hoy está descubriendo un mundo completamente nuevo para él. Los teléfonos, diferente. Era un teléfono en la pared. Aquí ahora nunca hay teléfonos en la pared, son todos celulares. Las computadoras, Facebook, Instagram, TikTok, una maravilla, pero también me recuerda qué tanto ha perdido. Y miro en el espejo y veo un hombre ya que ha pasado tantas décadas en cárcel que yo reconozco los errores que hice y trato de hacer todo lo que yo pueda para corregirlos. No se puede cambiar el pasado, pero yo puedo cambiar el futuro. Y por eso me dedico a las víctimas de los asesinos en serie. William Noguera pagó muy caro por sus errores. Habitó en el corredor de la muerte y hoy, libre, trata de redimirse aportando a la justicia las claves que descifró acerca de cómo operan las peores mentes criminales, las mismas con las que convivió por más de 40 años. Noguera trabaja en este momento en 2 proyectos audiovisuales y en un tercer libro. Este es el primero, que se publicará en octubre, con más detalles sobre su experiencia en el corredor de la muerte. Tremenda vida. No se vayan, los espero después de comerciales. Un relato sorprendente de sanación donde la ciencia y el amor se unieron para vencer a la muerte. Casi nada, los espero. Julián Giraldo estuvo en coma 18 días y cuando despertó su expectativa de vida funcional era casi 0. Quedó prácticamente como un vegetal. Por eso es como un milagro que sea él el que cuente su increíble proceso de recuperación, pero sobre todo su testimonio de amor incondicional, porque su pareja ha sido fundamental. Simón Posada conversó con ambos de la suerte de tenerse y de poder vivir juntos una segunda oportunidad. Me ha gustado mucho preguntarle a la gente, ¿a usted qué lo haría completamente feliz? Y Julián dijo, no, yo soy completamente feliz. Y desde ahí recuerdo que me llamó pues con mucho la atención la historia de Juli y sin darnos cuenta pues ya han pasado 18 años juntos. Al escuchar la historia de vida de Julián Giraldo y de Carlos Laguna, uno se da cuenta que para amarse como se ama este par de hombres, definitivamente hay que ser muy, pero muy macho. El amor es una decisión. Yo pienso que uno decide amar. Tantas cosas que han pasado en la relación, yo recuerdo haber decidido, yo dije, yo a nivel consciente, yo decido estar con Julián. Ustedes pueden ver que Julián no habla de corrido, a veces se le pierden las palabras. Se me olvidaron todos los recuerdos y... No te entiendo los recuerdos. No, Bueno, pues eso, cuando Julián tenía 27 años, sufrió un accidente que cambió su vida por completo. ¿Qué pasa si no hay accidente? Es muy probable que no estuviéramos juntos. Carlos dio una charla en la universidad de donde se graduó y Julián estaba entre el público. Yo estuve en el primer semestre conociendo a este señor
con su historia de vida. La historia de emprendimiento era desde abajo. Su relación amorosa empezó a crecer junto a su vida profesional. Fundaron una agencia de publicidad muy exitosa que rápidamente terminó teniendo oficinas en Pereira y Bogotá. Yo estaba en sintonía de ese gran sueño bogotano y expandirse a nivel internacional. Mientras que Lago estaba como, oye, paremos, vamos al origen. Ese desencuentro laboral hizo que terminaran la relación. Y yo viajé a Pereira y yo le dije, Carlos, con estas y las otras circunstancias, paremos esa relación. Pero el cariño y el respeto que tenían hicieron que las cosas terminaran muy bien. Yo creo que siempre hubo la confianza plena del uno entre el otro. O sea, yo jamás le hubiera quitado 100 pesos a Julián. Esa base de confianza hizo que ni siquiera necesitaran a un abogado para repartir sus bienes. Y nos demoramos un minuto. Tan fácil fue el tema del dinero que Carlos insistía en arreglar su relación, pero Julián no quería. Julián estaba cerrado, que no. Carlos se fue a Nueva York a estudiar y a tomar un poco de distancia de Julián después de la ruptura. Pero un día alguien tocó a su puerta en esa ciudad. Y era Julián con un ramo de flores diciéndome, volvamos, hablemos. Pero yo ya no quería pues nada con Juli. Así es la vida, el que ya no quería nada era Carlos, se había cansado de rogar. Ese viaje fue su despedida como pareja. Y en el aeropuerto, Carlos le dijo una frase que iba a ser una profecía. Y puedes contar conmigo y puedo contar contigo en las buenas, en las malas y en las peores. Las buenas, las malas y sí, las peores que estaban por llegar. Después de su regreso a Colombia, Julián se fue a Santa Marta a hacer lo que más le gustaba en la vida. Bucear. Me apasiona el mar, las algas, los corales, peces grandes, peces pequeños, peces diminutos. Amo el mar. En la última buceada yo le dije al instructor, como siempre, la hora de volar es clave en ese tipo de situaciones porque el nitrógeno del buceo, del tanque, se dispersa a las 18 horas. Este punto es clave para entender. Así que, ¿quién mejor para explicarlo que uno de los neurólogos que atendió a Julián después de su accidente? Durante el buceo se producen unas burbujas de nitrógeno en este caso. Esas burbujas se acumulan en el torrente sanguíneo y cuando el buzo sube muy rápido, esas burbujas no logran disolverse rápidamente y se pueden ir a diferentes órganos, entre ellos al cerebro. Al irse una burbuja de nitrógeno o de aire hacia el cerebro, se evita que llegue el oxígeno, que es el que realmente es el que nutre a las neuronas, y eso puede producir infartos, o sea, una lesión del tejido cerebral. El instructor de Julián le dijo que podía volar pasadas las 18 horas y él se sintió tranquilo. Esa noche, ya en Bogotá, no se sentía bien. Tenía una jaqueca tremenda. Entonces me tomé una pasta y me acosté a dormir. El 21 de marzo de 2017, a las 6 de la mañana, me desperecé. Cuando me levanté, me caí. Intentó levantarse de nuevo. 2, 3, 4 veces se cayó sobre la cama. Estaba muy mareado. Como pude, salté a la cama y a las 6:30 de la mañana me desconecté por completo. Carlos lo llamó desde Pereira y Julián, que estaba en Bogotá, no le contestó. Tenían una reunión de trabajo. Nunca había pasado que llegáramos tarde a una reunión los dos. Carlos logró comunicarse con la señora que ayudaba a Julián en el aseo de su casa, pero era difícil saber cómo estaba porque había cerrado su habitación por una razón. Bueno, una razón un tanto infantil. Yo tenía muchísimo miedo a los fantasmas. Entonces, la forma de quitarme ese miedo es cerrando la puerta. Como los fantasmas no entran ni salen. No atraviesan paredes. Así. Entonces llamaron a un cerrajero. Cuando abren la puerta, Julián está orinado, riéndose. Llamaron a unos médicos a domicilio. Las cosas no pintaban nada bien.
La ironía era que estábamos a solo 5 cuadras de la Fundación Santa Fe, en la 116 con 14, y no había una ambulancia en Bogotá. 5 horas después de haber abierto la puerta de la habitación, Julián llegó a la clínica. Ya había perdido el 70% del lado izquierdo del cerebro. Había sufrido un accidente cerebrovascular. El nitrógeno producido durante el buceo bloqueó la llegada de oxígeno a su cerebro. Quitaron el cráneo de mi cerebro y lo colocaron en mi barriguita porque esa inflamación tuvo que explotar. Aquí tengo la cicatriz, que es la cicatriz de guerra, pienso yo. Estuvo 18 días en coma. Había perdido recuerdos, la capacidad de hablar, de comer, de caminar, todo. Era prácticamente un vegetal. Me practicaron traqueotomía para respirar mejor, porque la inflamación era tan absurda, las vías aéreas estaban taponadas, y me practicaron gastrostomía vía sonda para alimentarme mejor, con laticas. Julián tenía todos los factores de riesgos posibles para sufrir esta dolencia. El sobrepeso, el estrés y además una predisposición genética a este tipo de accidentes. Lo prudente hubiera sido volar 24 horas después, no 18. Quiero hacer un reconocimiento aquí al doctor José Nel Carreño, quien ya no nos acompaña porque falleció hace unos años aquí en la institución. Ese señor fue en las manos del cielo para recuperar a Julián, porque yo recuerdo que él en esos 18 días iba con unos geles y le pasaba un escáner por la cabeza y ese señor le hablaba a las venas. Decía, wow, Julián, tú lo estás logrando. El trabajo del doctor Carreño y el amor profundo de Carlos salvaron la vida de Julián. En ese momento en que pasa este accidente, ¿vos tenías novio? Ay, qué buena pregunta, ahora sí. Cuando Julián se accidenta, yo estuve en Nueva York, yo conocí a una persona. El día que yo recibí la llamada del accidente de Juli, yo recuerdo muy bien que el tipo me dijo, mira, ese momento de la vida es para que te dediques a Julián. Carlos prácticamente se fue a vivir al hospital y la empresa empezó a sufrir. Al otro día del accidente renunció el primero, al mes habían renunciado 30, a los 2 meses perdimos el 40% de los ingresos. Mientras la empresa se desangraba, empezaron a ocurrir milagros en el hospital. Movió un pie. Entonces yo espiché el botón y llamé al doctor, doctor, él movió un pie, me dijo, mire, vaya y duerma. Julián no puede estar moviendo ningún pie. Meses antes del accidente, ambos habían visto una película en cine y se habían inventado un juego. Nosotros habíamos visto una película que se llama Río, la de los pajaritos azules. Nos inventamos un juego que era, yo tocaba a Julián así una vez, tan, y Julián me pegaba, tan, tan. Creamos ese símbolo. Ese juego se convirtió en su única manera de comunicarse en el hospital. Entonces yo le hice, pam, 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 y Julián hizo tan, tan, tan. Y ahí obviamente sale la declaración de amor más profunda, de decirle que lo íbamos a lograr juntos, que no iba a estar solo, que nos íbamos a recuperar, que yo sabía que él me estaba escuchando, que estuviera tranquilo, que todo iba a estar bien. La historia de Julián trasciende más allá de la parte clínica, porque la historia de vida, de ver lo que pasaba en ese momento entre Julián y Carlos, cómo el apoyo emocional de una persona, de su compañero en ese momento, el volver cuando están las malas a ayudarlo, a salir adelante los dos. Y lo que han construido, eso lo tiene que a uno hacer pensar muchas cosas bonitas de la vida. El momento cumbre fue cuando despertó. El día 1 yo desperté feliz. Y digo, desperté porque había un programa en MTV y había una canción de Katy Perry, Roar, que me acuerdo mucho escucharla, decir, las adversidades siempre van a surgir, pero está en ti recobrar todo como un tigre. Y empieza a gesticularla, toda la canción, sin emitir sonido, pero a cantarla. Entonces yo dije, doctor, él ya habla. Ver cantar a Julián se convirtió en el gran espectáculo en el hospital. ¿Y viste lo que te dijo? Dijo, Adri, estoy muy bien. El doctor Martínez no podía creerlo. Muestre a ver cómo es eso. Y apenas pusieron la canción, empecé a ver que Julián empezó. Y con el sentimiento y todo, se notaba que era una canción que le gustaba muchísimo. 12, eso. Con esa velocidad, Julián empezó a aprender de nuevo a hacer de todo. Pie derecho, muy bien, pie izquierdo.
Volvió a la oficina 4 meses después como una forma de terapia. Como que nos propusimos no dejar caer a Julián en la categoría de discapacidad. Entonces siempre buscamos la forma en la que lo involucramos. A una junta donde no entendía nada, pero tenía que estar en esa junta. Y lo vas a traer hacia acá, hacia el brazo. Un año después del accidente, Julián sorprendió a todos con una noticia muy arriesgada. Julián, bueno, les cuento que yo buceo mañana. Yo, ¿qué? Tú no puedes. Y saca el certificado del neurólogo. Sí, mire, aquí el neurólogo dice que sí. Mire, Julián, yo le he dicho tantas veces que no, que esta vez yo no le voy a decir nada. Si usted quiere, hágalo, porque el hombre es imparable, definitivamente. Julián regresó de su enfermedad más terco que nunca. Solo le hacía falta recuperar algo que había perdido antes del accidente. Yo, obviamente, estaba enamoradísimo del lago. Como el ave fénix renace de las cenizas, a mí se me abrieron los ojos y la boca de tanto amor tan indiscutible. Yo no puedo perder. Y me empeciné muchísimo. Y yo dije, no, yo no creo que seamos ningunos novios. Tengo la vida hecha un 8, o sea, al fin, ¿qué? ¿Para afuera, para adentro? ¿Qué hacemos? Pero luego, 6 meses después, buceando, Julián me hizo creer que yo me iba a certificar en buceo y era para pedirme la mano debajo del agua y todo el cuento. Y así fue. Julián logró engañar a Carlos y debajo del agua, como para que no se le pudiera escapar, le pidió matrimonio. Ah, pero debajo del agua le dijiste que sí. Tocaba porque si no me cerraban. No, debajo del agua le dije que sí. Después de superar el accidente cerebrovascular, Julián ha logrado cosas increíbles. Hoy en día acaba de publicar un libro sobre su experiencia y llena escenarios contando su historia de tenacidad y superación. Muchas gracias. Pero quizá el mayor logro de su recuperación es haber construido un hogar con Carlos y adoptar a un hijo. Y empezó todo un proceso de cara al ICBF en la validación del tema psicológico, familiar, social, económico. ¿Y son los primeros en Risaralda? Los primeros en Risaralda y de los primeros en el país como pareja homoparental. Para Julián ha sido un reto comunicarse con Noah, su hijo, y este ejercicio se ha convertido en la terapia máxima para su recuperación. Sencillamente lo amo como Dios me ama a mí. Yo siento que trascendí a amar a Noah tanto que mi vida la dejaría, no. Daría la vida por Noah. Era improbable que estos dos hombres volvieran a estar juntos. Y era aún más improbable que un accidente se convirtiera en la razón para salvar su relación, estar juntos de nuevo y además crear una familia. Hay 3 cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Julián hoy tiene un tatuaje que dice milagrosamente bien, como el título de su libro. Y esta frase se convirtió en la gran lección de vida que deja su testimonio. Que el amor y la mente lo pueden todo, incluso vencer a la muerte. El libro Milagrosamente Bien está disponible en librerías en todo el país. Y aunque el nombre de Julián está en la tapa, el escritor fantasma de esta obra fue, claro, Carlos, su esposo, que se sentó a escribir mientras Julián le dictaba y le daba ideas. Una pareja inseparable. Los espero después de comerciales. El camino desde Manizales hasta la Luna. La ruta de un sueño improbable, pero no imposible. Ya nos vemos. Los sueños de niño son un motor en la vida de muchos, así parezcan imposibles. Juan Manuel Valencia quería ser futbolista profesional y astronauta, ambos dificilísimos. Para un pelado malo en inglés y talentoso pero no virtuoso para el fútbol. Pues ahora piensa y trabaja en ese idioma que le dio tanta brega y está en las grandes ligas de la exploración espacial. Eduardo Contreras lo alcanzó en una visita relámpago a Colombia. Así es la suerte de vivir entre cohetes y astronautas en SpaceX. Un pelao con estrella. Tú al fondo ves el primer cohete que aterrizó y ves las letras SpaceX en el lado del edificio grandísimas. Esos pasos al llegar a esa puerta, pues fue muchísimas emociones de que nunca pensé que iba a estar acá, pero pues también muchos sentimientos de alegría pues por
por sí haber llegado. Juan Manuel Valencia tenía 26 años y había soñado con ese día desde niño. Recuerda esa primera caminata por la entrada de SpaceX como una escena en cámara lenta de una película. Tomó esta foto para mandarle a sus papás en Colombia. No bajaba de una nave para dar los primeros pasos por la luna, como en sus ensoñaciones infantiles en Manizales, pero había logrado entrar a la empresa a la vanguardia de la exploración espacial. Era 4 de febrero de 2019. De que tengo uso de razón, en el colegio siempre ha sido como que quería ser astronauta por mucho tiempo y después ingeniero de la NASA, y creo que esas dos cosas en mi cabeza se relacionan, como el Space Shuttle volando, despegando, viendo el poder de los cohetes. SpaceX, la empresa que Elon Musk, uno de los hombres más ricos y polémicos del planeta, creó en 2002, ha logrado hitos que muchos consideraban imposibles, como aterrizar un cohete luego de una misión espacial o llevar astronautas a la Estación Internacional. También creó el cohete más poderoso de la historia, el Starship. La próxima meta es llevar a los astronautas de la NASA de regreso a la Luna y ser la primera empresa privada en construir una colonia humana allí. Nosotros tenemos como un dicho de que los años de SpaceX son como diferentes. Un año en SpaceX son como 2 o 3 años de experiencia. ¿Así de intenso es el ritmo? Sí, si uno no se pone sus límites, tú puedes pasar allá todo el día y toda la noche y todos los fines de semana. Juan Manuel Valencia nació en Manizales. Pasó su infancia en estas montañas sembradas de café y jugando fútbol en las divisiones inferiores del Once Caldas, el equipo de su ciudad, que quedó campeón de la Copa Libertadores en esos mismos años. Mira el estadio donde tantas veces fuimos a verte jugar. Viéndolo en retrospectiva, ¿prefieres haber llegado a SpaceX o al Once Caldas? Poder haber jugado en el equipo de la ciudad y sobre todo creciendo en esa época donde pues fueron campeones de Libertadores, era como que wow. Pero yo creo que hoy en día no cambiaría lo que estoy haciendo y lo que he hecho por esa pasión. Todas las mañanas mi papá me dejaba o tenía que caminar un poquito. Estudió en un colegio de clase media católico de Manizales, donde lo recuerdan como el mejor de su clase en física y matemáticas. Este se llama el Colegio Lanz, Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora, y yo estudié acá desde primero, desde que estaba muy pequeño. Pero también lo recuerdan de lejos como uno de los peores en lenguas. Le costaba mucho hablar inglés. Este es el salón de grado 11. Yo me acuerdo diciéndole mucho a mis papás y mi mamá cuando me estaba ayudando, como que, ¿pero por qué necesito estudiar inglés? Yo estoy acá en Colombia, o sea, ¿para qué? No. Y como era difícil para mí, era como que no. Pasó en la Universidad Nacional para estudiar ingeniería mecánica, pero al graduarse del colegio decidió probar suerte en Estados Unidos, con el sueño muy lejano, pero siempre presente, de llegar a la NASA. Sí, pues en algún momento me lo imaginé, pero pues corriendo por acá, jugando fútbol, es como que uno en verdad no se dimensiona en verdad estar allá. Se fue a vivir donde un familiar, mientras sus papás trabajaban horas extras para pagar la universidad y sus clases de inglés. El primer día yo estaba aterrorizado de que me fueran a preguntar algo que no entendiera o que me dijeran toca hacer una presentación en esta clase, porque todavía me faltaba mucho para estar cómodo y poder hablar de esa forma. ¿Qué entraste a estudiar? Pues mi carrera fue ingeniería mecánica, mi carrera con un enfoque aeroespacial. Estudiaba en vacaciones para sacar la carrera en menos años. Le dieron una beca y el esfuerzo dio resultados. Se graduó como el mejor estudiante de su promoción de ingeniería mecánica en la Universidad Internacional de la Florida en 2012, pero sin papeles. No podía aspirar a ningún cargo en la industria aeroespacial. Todo lo aeroespacial lo toca el gobierno de Estados Unidos de alguna forma u otra. Entonces, para uno trabajar en estas compañías necesita ser o ciudadano o residente. Yo salgo de la universidad y termino trabajando en una compañía automotriz, se llama Cummins. Es una compañía muy grande, está a nivel mundial y pues acá en Colombia hay muchos también camiones con estos motores. Y fue como la oferta que ellos me dieron, que me iban también a tramitar los papeles, me iban a sacar la residencia por trabajo. Durante 7 años su vida fueron motores diésel y camiones. Allí trabajó junto a su equipo en reducir los gases contaminantes producidos por la combustión. Su nombre aparece en 2 patentes por desarrollos en esa materia. Mientras trabajaba allí hizo una maestría en ingeniería mecánica en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles,
y consiguió los papeles de residencia en Estados Unidos. En ese momento se postuló a todas las empresas de la industria aeroespacial. Con su experiencia en la rama automotriz, luego de varias entrevistas y un largo proceso de selección, lo llamaron finalmente de SpaceX. Entré como ingeniero para hacer integración y pruebas del cohete, hice eso 2 años y medio. ¿Y cómo era tu trabajo en el día a día? ¿Qué hacías? Asegurarnos de que todo lo que pusiéramos en el cohete, primero que estuviera bien asegurado, que no hubiera ningún daño de esas cosas. Y si hay algún daño, yo soy el responsable de qué vamos a hacerle a esta parte o qué le vamos a hacer a los sistemas para que funcionen y poder volar el cohete. SpaceX logró aterrizar por primera vez en la historia el cohete Falcon y de esa manera reutilizarlo para misiones posteriores, ahorrando millones de dólares en la carrera espacial. Juan Manuel llegó a trabajar en una sección de esa nave. Cuando yo entré estaba trabajando en esta sección, que arriba de esto es donde se pone el payload. La cápsula, digamos. Puede ser la cápsula, en este caso es como, está configurado como si fuera adentro de esto encapsulado un satélite. La carrera por conquistar el espacio y avanzar antes que nadie ha sido una constante en esta industria. Varias empresas privadas, entre las que destacan Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX de Elon Musk, llevan la delantera. Pero nadie ha logrado tantos avances y en tan corto tiempo como SpaceX. Un ambiente laboral altamente competido y mucha presión son las constantes allí. Gente que entra y 2 o 3 años ya, esto no es para mí o no quiero trabajar tanto. Y por otro lado, gente que no está respondiendo en el trabajo. Hay un síndrome allá, pues le dicen el síndrome del impostor. Ves gente que está trabajando bien, pues lo que tú consideras bien, y después ya no están. Hacen alusión de que es por la calidad del trabajo, o cómo estaban trabajando, o de pronto no estaban haciendo todo el trabajo. ¿Qué tanto ves en el día a día Elon Musk? Al principio, cuando empecé, sí, pues él estaba más en California y tenía su oficina ahí en SpaceX. Obviamente es pues, una persona, probablemente una de las personas más ocupadas del mundo, pero sí lo vi en la oficina varias veces. Pues cruzamos por los pasillos, pasaba por donde yo trabajaba porque estaba cerca donde era su oficina. Y en reuniones, obviamente, él es como la persona que puede dar el sí y el no a muchos de los proyectos y cosas que tenemos. Juan lleva 7 años trabajando en SpaceX. Durante los primeros 3 estuvo laborando en el cohete Falcon. Ahora hace parte del equipo de control de misión. Los hombres y mujeres con la responsabilidad de monitorear y tomar decisiones en tierra mientras una nave de la empresa vuela para llevar, por ejemplo, astronautas o suministros a la estación internacional. Llegar a esa posición fue otra carrera de obstáculos. El equipo como tal en el control de misión se compone pues del director de misión y 4 personas que cada uno está encargado de sistemas diferentes. Entonces hay una persona que es la de navegación, hay otra persona que está encargada de todos los eléctricos, la otra persona está encargada de todo lo que es las temperaturas, los sistemas de propulsión, y la última persona que cuando hay astronautas es la persona que le habla a los astronautas. Cuando entré a este grupo, por mi experiencia, me alineé un poco más a la parte como de fluidos, que es la parte de propulsión, la parte de temperaturas, la parte del ambiente dentro de la cápsula. Así, pudo estar en momentos históricos. Su voz se oye en la transmisión de la primera caminata espacial hecha por una compañía privada en la historia de la humanidad. Launch escape system disarmed. El 12 de septiembre de 2024, cuando 2 astronautas de SpaceX salieron de la nave llamada Dragón, a 700 kilómetros de la Tierra. Anteriormente solo países habían hecho esto, que era la NASA, Roscosmos Rusia y China, y SpaceX hizo la primera caminata espacial. Entonces fueron 5 días muy tensos donde siempre había alguien en el control de misión, este equipo. Aunque sueña con dirigir en un futuro cercano una misión de astronautas, ya ha sido director en una misión llevando suministros a la estación internacional. Cuando ya estás entrando al espacio aéreo de la estación, que es cerca, ya entonces la NASA ya toma también un rol importante en la misión porque ellos te están esperando
y tú estás llegando con suministros o astronautas, entonces tienes que coordinar con ellos para todo. Entonces ellos nos contratan para hacer ese viaje de astronautas o de suministros, que es lo que necesitan para vivir allá. Aunque su trabajo y su cabeza estén muy cerca de las estrellas, Juan vuelve siempre a estas montañas de Caldas. Viene cada fin de año para compartir con sus papás, agradecerles por lo que hicieron por él. Se presentó a ingeniería eléctrica, pasó. Mis papás han sacrificado mucho. Por ejemplo, mi mamá, cuando yo estaba en el colegio, se sentaba conmigo a estudiar, a repasar. Y pues la parte económica, o sea, trabajaron muy duro muchos años. El recuerdo del esfuerzo de sus padres lo motiva a diario. Quiere que más niños de Colombia crean que es posible hacer los sueños realidad. ¿Y tú qué le dirías a un niño aquí en Colombia que piensa que quiere ser astronauta? Acá en Colombia hay mucho talento, que a veces no se dan las oportunidades o que a veces uno no toma esas oportunidades, pero el talento ahí está y las oportunidades hay que ir a buscarlas. Nadie va a venir acá a tocarme la puerta a decirme, ¿quieres ir a ser astronauta? ¿Quieres ir al espacio? Si uno quiere hacerlo, toca ir a buscarlo. Trato de venir cuando tengo vacaciones, normalmente final del año, para disfrutar con familia y amigos esas fechas especiales. Hoy Juan piensa, trabaja y se comunica en inglés el 90% del tiempo, esa lengua que creyó que no necesitaría nunca. Me encontré con él a principios de 2026 en Manizales. Me encanta Colombia, especialmente Manizales. Vino con su novia Ana, con quien vive en Los Ángeles, California. En sus ratos libres le gusta escalar y aprendió a pilotear avioneta para viajar con ella por Estados Unidos. Dentro de lo que has visto en SpaceX, me hablabas del Starship como una de las cosas más impresionantes. He tenido la oportunidad de verlo en persona y la magnitud es muy, muy grande. Yo, pues, acá en Manizales lo comparo con un poco la catedral, que es como la estructura más alta, y el cohete es mucho más alto que la catedral de Manizales. 6, 5. Starship, el cohete más grande y poderoso jamás construido, en el que se espera algún día llegar a Marte. Pero el sueño más próximo de Juan es estar ahí, en el control de misión, en SpaceX, cuando el hombre vuelva a la Luna. A punta de sacrificio y de creer en sus capacidades, recorrió un largo camino para llegar hasta acá. Y tiene combustible de sobra para seguir trabajando en la exploración espacial, en las estrellas, con las que soñaba desde niño. En la próxima misión de reabastecimiento a la Estación Internacional, que será en mayo, la NASA y SpaceX trabajarán juntos. Uno de los directores de misión será de SpaceX, Juan Manuel Valencia, liderando el equipo que volará la etapa de aproximación y acoplamiento de la cápsula Dragón. Y del lado de la NASA habrá otra colombiana al mando, Diana Trujillo. ¡Qué orgullo! Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las pueden ver en Ditu. Descarguen la aplicación y repítanlas cuando quieran. Esperen séptimo día la muerte del dragoneante del IMPEC en Montería. Nuevos hallazgos sobre su presunto asesinato abren serias preguntas sobre lo que realmente ocurrió. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.